De a poquito les voy aceptando, chicos. Y los que tienen prendido su microfonito, si es que pueden apagar eso, si no va a interferir prácticamente con la clase, ¿sí? Bueno. Los que ya se están conectando, si por favor en la parte de chat pueden poner sus nombres. Pueden poner sus nombres entonces para poder identificarles para el tema de la lista, ¿sí? Bueno, creo que por el momento son todos. Bueno, chicos, vamos a empezar nomás ya. El día de hoy vamos a tratar de terminar el tema que respecta a hidratación. Creo que todos estuvieron presentes en esta clase. Entonces, prácticamente vamos a hacer una continuación. Primeramente, quisiera un poquitito rememorar, así de manera rápida, lo que dimos anteriormente. Hablábamos un poco de lo que respecta a la hidratación o fluidoterapia, ¿verdad? Que consiste prácticamente en la administración de líquidos y electrolitos, ¿verdad? Para restablecer prácticamente el equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Porque acuérdense que dentro del mismo teníamos prácticamente diversos tipos de fluidos o líquidos, por llamarlo así de manera sencilla. Teníamos el líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿verdad? Con sus respectivos iones y moléculas dentro de sí, ¿verdad? Y prácticamente el equilibrio entre estos dos fluidos es lo que hacía posible, digamos, la interacción o el funcionamiento de nuestro cuerpo. Después hablamos un poquitito también de la parte hormonal. Hablábamos ahí también de la hormona antidiurética, ¿verdad? Que ayudaba también de cierta forma a reabsorber o reaprovechar también el agua que se elimina. Y hablamos también, vuelvo un poquitito para atrás, en cuanto a las indicaciones de hidratación. O sea, en un animal o en una persona que se encuentra correctamente hidratada, que no tiene pérdidas importantes, prácticamente no haría falta. Sí, en casos, obviamente, donde tengamos algún tipo de pérdida, ya sea agua propiamente dicho, ¿verdad? Puede ser por vómito, diarrea, también por pérdida de sangre, ¿verdad? Por hipovolemia, por hemorragias, entre otras cosas, ¿verdad? Y para, obviamente, poder realizar lo que respecta a la hidratación, obviamente, también debemos hacer un estudio detallado de nuestro paciente, ¿verdad? O prácticamente hacer una evaluación completa del mismo, en lo cual dijimos que teníamos que realizar una anamnesis correcta, ¿verdad? Hacer justamente diversos tipos de preguntas para poder llegar a un diagnóstico. Porque dijimos que la hidratación prácticamente sería de cierta forma momentánea, ¿verdad? Si es que nosotros no tratamos la causa base o prácticamente lo que desencadena ese cuadro de deshidratación, ¿verdad? Tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico en específico y obviamente a partir de ahí también realizar el tratamiento específico para el mismo, ¿verdad? Y a la par, obviamente también debemos hacer uso de ciertos tipos de estudios complementarios para poder consolidar ese diagnóstico que yo realicé mediante la observación e inspección correcta de mi paciente, ¿verdad? Después hablábamos, ¿verdad? Que teníamos dos tipos de complicaciones, ¿verdad? También dependiendo de la salida o el ingreso excesivo de fluidos dentro de la célula, la deshidratación cuando teníamos una pérdida excesiva, digamos, de líquido dentro de la célula, ¿verdad? Mediante el sodio, acuérdense el ejemplo que les dije de la carne, ¿verdad? Imagínense que la carne es una célula y alrededor le pongo sal, ¿verdad? Que en cierta forma tiene una gran cantidad de sodio, por lo tanto estira el agua y me deshidrata. Y lo contrario, ¿verdad? Que era el edema, justamente cuando tenemos
un excesivo ingreso de fluido, de líquido dentro de la célula, que se daría por la condición contraria. Y ahora vamos a hablar ya lo que con respecto a la clase de hoy. Hablamos un poquitito de lo que es el balance hídrico. Me dice que en el animal sano las pérdidas de agua ocurren de diversas formas y podemos dividir, mejor dicho, estas pérdidas en dos cosas: pérdidas insensibles y pérdidas sensibles. Entonces tenemos dos formas de... Ahí ya está. Dos formas de justamente pérdidas de agua: insensibles o sensibles. ¿Y a qué prácticamente yo me estoy refiriendo con eso? En cuanto a las pérdidas insensibles, me dice que hacen referencia a aquellas que es difícil medir. Chicos, por favor, si pueden desconectar su micrófono, ¿verdad? Porque si no se mezcla y me confunden un poquitito en lo que quiero decir. Entonces, vuelvo a repetir, las pérdidas insensibles son las que es difícil medir y observar mediante los instrumentos habituales, incluyendo, por ejemplo, las que se producen en el tracto respiratorio y relacionado con el metabolismo. Me dice que se calcula en promedio a través de la respiración, que se pierden aproximadamente unos 20 a 30 ml por kilogramo por día. Bueno, ¿a qué se refiere entonces las pérdidas insensibles? Es prácticamente, o son las pérdidas que yo no puedo percibir como tales propiamente dicho, ¿verdad? O sea, no es que yo miro, mira, estoy perdiendo ahora unos 10 ml de líquido, unos 20 ml o más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo una capacidad de medir en ese instante. Menciona ahí, por ejemplo, los gases de la respiración, ¿verdad? A la par que yo estoy respirando, ¿qué pasa? También se están eliminando agua y otras moléculas. Y yo no puedo calcular así, mirándole, por ejemplo, a mi paciente, este está perdiendo 10 a 20 ml a través de la respiración. No, pero a eso se relaciona a las pérdidas insensibles. Y acá me da un cálculo rápido que obviamente no es muy preciso, es una estimación, que en cuanto a la respiración sería más o menos 20 o 30 ml por kilogramo por día. ¿Eso qué significa? Que si tengo un paciente de 20 kilos, tengo que multiplicar, por ejemplo, 20 kilos por 30 o por 20, ¿verdad? Sería 40 o 50 ml por día pierde de fluido a través de la respiración, ¿verdad? Eso se refiere con ml por kilogramo día. O sea que en un día pierde entre 20 a 30 ml por cada 1 kilo. Eso en cuanto a las pérdidas insensibles. En cuanto a las pérdidas sensibles, me dice que en contraposición son aquellas que se observan y se miden con facilidad. Son las que se producen a través del tracto gastrointestinal o a través de la orina. Así como en condiciones normales se pierden a través de la orina entre 25 y 40 ml por kilogramo día. Las pérdidas sensibles van habitualmente acompañadas de pérdida de electrolitos. Y acá vuelvo a repetir. Las pérdidas insensibles entonces eran aquellas pérdidas de fluidos, los cuales yo no puedo medir directamente. Tenemos algunas estimaciones. En cuanto a las pérdidas sensibles, sí es algo que yo puedo medir y puedo observar. Por ejemplo, si un animal viene y me orina en un lugar, yo puedo dar una aproximación del fluido que está perdiendo. O los vómitos, también yo puedo mirar, puedo observar qué cantidad aproximada está perdiendo mi animal, ¿verdad? Y como dice ahí, también se acompaña de pérdida de electrolitos, que generalmente eso ocurre con las deshidrataciones o las pérdidas excesivas de fluido. Y me dice que sumando las pérdidas sensibles, así como también las insensibles, se llega a un total de entre 45 a 70 ml por kilogramo día de pérdidas basales netas. O sea, ese es un promedio de pérdida normal, vamos a decir, en los pacientes. Pérdida basal sería lo básico, lo mínimo de pérdidas que se tiene al día. Acá entonces da una estimación entre 45 a 70 ml por cada kilo del paciente por día. Pero como les digo, esto es una estimación. Va a influir la temperatura, a mayor temperatura,
mayor sudoración, mayor jadeo, mayor pérdida de líquido, así como también el metabolismo, a mayor metabolismo también mayor pérdidas por justamente mayor utilización de energía. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Me dice también otra manera de estimar estos requerimientos metabólicos totales diarios de agua es mediante una fórmula que sería 30 por el peso corporal de mi paciente en kilogramos más 70. Dice, en cualquier caso, recordar que estos requerimientos no varían linealmente con el peso. Pues, por ejemplo, los animales de tamaño pequeño tendrán más pérdidas insensibles al tener una relación superficie-volumen mayor, relación que es directamente proporcional al metabolismo y a la evaporación. Prácticamente lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Las pérdidas se van a generar en mayor cantidad en los pacientes que tengan un metabolismo mucho más rápido, mucho más acelerado. Generalmente, ¿quiénes tienen el metabolismo mucho más acelerado? Los cachorros y también los animales de pequeño tamaño. A diferencia de los grandes, que el metabolismo es mucho más lento, por lo tanto, las pérdidas energéticas o el trabajo que realiza el cuerpo es, digamos, menor. O sea, el kilogramo no influye en cuanto a la cantidad específicamente de líquido perdido. También me menciona que en situaciones de enfermedad, las pérdidas basales netas o lo mínimo que se pierde, dice que tiende a aumentar. Las pérdidas anormales o incrementadas de fluidos se producen, entre otros casos, en elevadas temperaturas ambientales, elevadas temperaturas ambientales, me dice que aumentan las pérdidas insensibles. La actividad física también, fiebre, me aumenta prácticamente un 10% de las pérdidas por cada grado Celsius superior al normal. Así como también hemorragia, poliguria es excesiva producción o eliminación de orina, así como también diarrea, vómito o hiperventilación. Entonces, hay también ciertas situaciones patológicas que me elevan de cierta forma las pérdidas netas o las pérdidas mínimas que se generan dentro del organismo, como si hace demasiado calor, ¿verdad? También si realizo demasiada actividad física y otras situaciones en las cuales tengo una pérdida excesiva de líquido, como mencionamos bien ahí, en la diarrea y el vómito. Me dice también que para mantener un balance hídrico adecuado, el animal necesita ingerir o generar más fluidos como se pierden. Los animales jóvenes requieren ingerir o generar más fluidos por kilogramo que los adultos, pues sus pérdidas netas basales son mayores. El 20% de los fluidos necesarios pueden obtenerse en forma de subproducto de reacciones metabólicas, mientras que el restante, que sería aproximadamente un 80%, debe ser ingerido en forma de agua libre o incluida en los alimentos. Entonces, ¿verdad? Dijimos que nosotros tenemos fluidos dentro del organismo, vuelvo a repetir, el líquido intra y el líquido extracelular, ¿verdad? Que deben mantenerse en orden, en equilibrio interno o en homeostasis, vamos a llamarlo así. Y ese orden se debe mantener mediante, obviamente, ingesta nuevamente de esos fluidos, porque bien sabemos, como mencionamos anteriormente, también tenemos pérdidas normales, como la respiración a través de las heces, a través de la orina, a través de la sudoración. Entonces ese líquido perdido se debe reponer. Y como mencioné también anteriormente, los jóvenes y los animales pequeños tienden o deben ingerir mayor cantidad de fluidos que los adultos y los grandes, porque es justamente por el metabolismo más acelerado. Al tener un metabolismo más acelerado, hay mayor utilización de energía y por ende también se genera mayor cantidad de pérdidas. Y en cuanto a los líquidos, ¿verdad?, necesarios para nuestro organismo, me dice que un 20% prácticamente ya se obtiene a través de las reacciones metabólicas que ocurren dentro de nuestro organismo, y el 80% que prácticamente sería ya una mayor cantidad
se debe ingerir a través, obviamente, de los alimentos y el agua. O sea, no solamente el líquido, ¿verdad?, o los fluidos a reponer, tiene que ser agua propiamente dicho, sino que los diferentes tipos de alimentos también tienen dentro variable cantidad de fluidos, ¿verdad? La carne, ¿verdad?, tiene un porcentaje también de líquidos dentro, ¿verdad? Las frutas, los vegetales, todo tienen diferentes proporciones también de líquidos, o sea que también influye en cuanto a la reposición de los mismos dentro del organismo. En cuanto a las concentraciones medias aproximadas de aniones y cationes en el plasma de los mamíferos, tenemos algunos, no es necesario que memoricen ni sepan la cantidad, ¿verdad? Pero tenemos aniones y cationes bastante importantes dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Tenemos al sodio, al potasio, el calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato, sulfato, lactato, proteínas también, así como ácidos orgánicos. Bueno, hablamos entonces de lo que es la hidratación, hablamos de lo que es la deshidratación, hablamos de cómo debemos mantener el equilibrio interno y hablamos de las pérdidas, ¿verdad?, que teníamos de dos tipos, las sensibles y las insensibles. Estas pérdidas o estos tipos de desequilibrio, ¿verdad?, se pueden clasificar otra vez según diferentes conceptos. Los tipos de desequilibrio pueden ser, primeramente podría ser el desequilibrio de volumen y electrolitos. Dentro del desequilibrio de volumen y electrolitos tengo otra vez 4 tipos de desequilibrio. Uno de ellos es la pérdida de agua, que se denomina tipo 1. Podría ser también la pérdida de sodio, o denominado desequilibrio tipo 2. Tengo también el exceso de agua, que sería el desequilibrio tipo 3, y el exceso de sodio, que se denomina desequilibrio tipo 4. En cuanto al tipo 1, que denominábamos pérdida de agua, me dice que en este caso se pierde más agua que sodio, lo que además puede comportar un desequilibrio de tonicidad que es denominado deshidratación hipertónica. Se pierde más agua y de cierta forma se mantiene mayor cantidad de sodio. Dice, la causa puede ser disminución de la ingesta de agua o una pérdida incrementada por transpiración, por fiebre o por golpe de calor. Entonces, en la pérdida tipo 1, que es mayoritariamente pérdida de agua, prácticamente se elimina en mayor cantidad el agua propiamente dicho y se mantiene mayor cantidad de sodio. Acuérdense, ¿verdad?, que vimos también en las clases anteriores los tipos de soluciones. Teníamos las isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, ¿verdad? ¿Qué era lo que variaba? Teníamos dos componentes, ¿verdad? Teníamos el soluto, que íbamos a denominar prácticamente, entre comillas, lo sólido, pero acuérdense que no es solamente sólido el tipo de soluto, y el solvente, ¿verdad? El solvente, que era lo líquido, vamos a decir, pero no necesariamente es solo líquido, ¿verdad? Era prácticamente el lugar en donde se iba a diluir lo que sería el soluto. Entonces, en la deshidratación hipertónica, ¿qué pasa? Tengo mayor cantidad de soluto, ¿verdad?, algo sólido, entre comillas, que solvente. Entonces se pierde mayor cantidad de agua y se retienen las partículas sólidas, entre comillas siempre, ¿verdad?, que sería en este caso el sodio. A eso se lo denomina deshidratación hipertónica. Me menciona que se caracteriza porque el paciente presenta sed y porque la orina presenta una concentración elevada de sodio y cloro, así como también una densidad elevada. El segundo tipo de pérdida, que denominamos pérdida de sodio o tipo 2, en este caso es lo contrario. Dice, se pierde más sodio que agua. Y como en el caso anterior, también se puede comportar, también puede comportar un desequilibrio de tonicidad, que es denominado deshidratación hipotónica.
Entonces, vuelvo a repetir. Teníamos los tipos de soluciones, ¿verdad? Isotónica, iso igual proporción entre soluto y solvente. Hipotónica, ¿verdad? En el cual prácticamente tenemos menor proporción de soluto que solvente, y la hipertónica, que prácticamente tenemos mayor proporción de soluto que solvente. En la hipotónica, entonces, ¿qué pasa? Tengo mayor cantidad de líquido, entre comillas, o mayor cantidad de solvente que de soluto. Entonces, en este caso, ¿verdad? Al final, ¿qué pasa? Pierdo más lo sólido, entre comillas, que sería el sodio, que el agua. Va a estar más diluido. Entonces, a esto se lo denomina deshidratación hipotónica. ¿Qué situaciones me pueden generar este tipo de desequilibrio? Vómito, diarrea, drenaje de heridas bastante grandes y también la diabetes. Dice que se caracteriza porque el animal tiene poca sed. ¿Por qué? Porque justamente teníamos mayor cantidad de líquido, ¿verdad? Como es el agua. La densidad de la orina es normal y contiene poco sodio y cloro. El tipo 3, que es denominado exceso de agua, es un tipo de desequilibrio poco común. La causa más habitual es una iatrogenia. ¿Qué significa iatrogenia? Es un error médico. Algo que yo puedo hacer, algo que yo puedo cometer debido a una mala ejecución de la hidratación, en la cual se ha aplicado un exceso de agua en problemas de pérdida de sodio. Bueno, la hidratación es súper importante en los pacientes, ¿verdad? Los cuales más todavía vienen deshidratados, ¿verdad? Si están con vómito, diarrea, espectacular. ¿Qué pasa si yo no calculo la cantidad de suero o la hidratación que yo le debo realizar a mi paciente? Porque para poder realizar una buena hidratación, yo tengo que tener en cuenta lo que mencioné anteriormente, las pérdidas sensibles y las insensibles. O sea, tengo que saber el promedio, ¿verdad?, de pérdidas insensibles que se producen a través de la respiración, a través de las heces. Hay un estimativo. Eso se calcula de acuerdo al peso. Posteriormente tengo que saber las pérdidas sensibles, calcular en proporción, ¿verdad? Y también tengo que saber la cantidad de líquido para restablecer ese desequilibrio y la cantidad de líquido para mantener el orden interno. Si yo pongo más, o veo así, bueno, mira, pongo este perrito de 2 kilos o de 1 kilo, ¿verdad? Está muy deshidratado, le voy a meter 1,5 litros de suero. ¿Qué pasa? En vez de ayudarle, yo puedo causar justamente que dentro de mis pulmoncitos se llegue a generar prácticamente acúmulo de líquido y, en términos sencillos, mi animal muere por asfixia, o asfixia propiamente dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy ahogando de cierta forma con excesiva cantidad de líquido, porque no necesita tanto. Como les digo, depende del peso y depende de las pérdidas sensibles e insensibles. Entonces, si yo no puedo ni sé calcular eso, podría hacer más mal que bien a mi paciente. Luego tenemos el tipo 4, que es el exceso de sodio. También es poco común y se asocia a estados edematosos de carácter crónico, prácticamente a patologías que me causan edema o acumulación de líquidos dentro de nuestro organismo. Las personas que son hipertensas o que tienen algún tipo de trastorno cardíaco, junto con la, ¿cómo es que se dice?, que no tienen una eliminación correcta del sodio, se pueden generar este tipo de cuadro. ¿Por qué? Porque dijimos, el sodio prácticamente actúa como llamador de agua. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Trata de absorber la mayor cantidad de agua. Entonces, si tengo una excesiva cantidad de sodio de manera intracelular, va a hacer que el agua que se encuentra por fuera ingrese en mayor cantidad dentro de la célula y, por tanto, el resultado sería una célula hinchada, llena de líquido. Eso se le denomina edema, cuando tengo una excesiva acumulación de líquido. Luego tenemos los desequilibrios ácido-base, ¿verdad? Estos prácticamente se definen así en función al pH, también la concentración de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono.
Dice que existen tipos de desequilibrio ácido-base. Tenemos la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Entonces, en cuanto a los desequilibrios de ácido-base, yo les dije, ¿verdad? En la primera clase, ¿verdad? Que dentro de nuestro cuerpo prácticamente mantenemos un orden establecido. Tiene que haber una temperatura establecida, hay un pH establecido, ¿verdad? Entonces, los desequilibrios de los mismos se van a basar en cuanto al pH en este caso. Y obviamente también incluyen otros tipos de iones como serían el bicarbonato y la presión parcial del dióxido de carbono. ¿A qué me refiero con acidosis metabólica? Prácticamente aquí yo tengo un pH menor a 7,35. Después también tengo justamente una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, era menor a 35 milímetros de mercurio. Y me menciona que las principales por favor chicos, miren otra vez su microfonito si no tienen prendido, o si no me hacen perder un poquitito de lo que es la clase. ¿Sí? Le silencio a Cristian, que era el que estaba prendido, había sido. Bueno, entonces la presión parcial de dióxido de carbono que teníamos menor a 35 milímetros de mercurio, y tenemos también al ion bicarbonato, que prácticamente tiene que estar menor a 22 miliosmol por litro. ¿Qué cosas o qué situaciones me pueden desencadenar la acidosis metabólica? Diabetes cetónica o prácticamente acumulación de cuerpos cetónicos, que vendría un poquitito los ácidos grasos volátiles. Esto vamos a hablar más adelante y en otras clases también. La insuficiencia renal también me puede ocasionar eso. Diarreas, también intoxicación por etilenglicol, entre otras cosas. En cuanto a la alcalosis metabólica, me dice que el pH tiene que estar mayor, si se fijan, en la acidosis metabólica tengo un pH menor a 7,35, perdón, esto creo que no les mencioné, intoxicación por aspirina podría darse también. Después, entonces, alcalosis metabólica tiene que estar el pH mayor a 7,45. También el bicarbonato está superior a 26 miliosmol por litro y la presión parcial de dióxido de carbono superior a 45 milímetros de mercurio. ¿Quién me puede desencadenar esta situación? Vómito, uso de diuréticos, así como también alcalinización iatrogénica. Sí, hay ciertas medicaciones que pueden llegar a volver más álcalis, digamos, dentro de nuestro organismo. La acidosis respiratoria, el pH tiene que ser menor a 7,35, el bicarbonato superior a 26 miliosmol por litro, la presión parcial de dióxido de carbono superior a 45 milímetros de mercurio. ¿Quiénes pueden causar? Enfermedades pulmonares y accidentes anestésicos. Lo que más yo quiero que relacionen sería las causas de estos desequilibrios, porque esta parte todavía no vamos a adentrarnos tanto, pero en esta parte vamos a adentrarnos en lo que es, lo que respecta a la parte de fisiología, por eso no me adentro tanto. La alcalosis respiratoria, tenemos un pH superior a 7,35 a 45. Tenemos también el bicarbonato menor a 22 miliosmol por litro, presión parcial de dióxido de carbono menos a 35 milímetros de mercurio. Dice que rara vez es primaria y se asocia a accidentes iatrogénicos también, así como también mecanismos compensatorios. En cuanto a los desequilibrios de tonicidad, me dice que la deshidratación se produce cuando la salida de agua y de electrolitos
del organismo supera a su entrada, o sea, tengo más pérdidas que reposición. La ósmosis designa el fenómeno de difusión de moléculas de disolvente a través de una membrana semipermeable que separa dos fluidos de distinta concentración. Bueno, aquí me menciona en cuanto a lo que respecta a la ósmosis. La ósmosis es un tipo de mecanismo de transporte de sustancias en los cuales prácticamente las moléculas que están diluidas pueden atravesar una membrana o una estructura que separa, digamos, dos compartimentos. Me dice que el paso del disolvente o lo diluido de un compartimento a otro me crea una diferencia de presión, que a este tipo de presión se denomina presión hidrostática, que sería prácticamente la presión que ejerce un líquido a través del recipiente o el contenedor del mismo, que dice que se va a compensar la diferencia de presión osmótica. La osmolaridad me dice que mide la concentración de sustancias osmóticamente activas y se expresa en ósmoles. ¿Y a qué denominamos ósmoles? Son moles de sustancias que contribuyen a la presión osmótica del plasma por kilogramo de plasma disolvente. Lo otro no es necesario que sepan. Y acá sí lo que nos interesa, verán que habla sobre la evaluación clínica y de laboratorio. Dijimos entonces, bueno, tenemos un paciente que nos llega que necesita hidratación y prácticamente ahí vamos a empezar lo que respecta a la parte de inspección. Primeramente sería la historia clínica. ¿Para qué me sirve la historia clínica? Me menciona que proporciona los primeros datos acerca de la evaluación del estado de hidratación del animal, así como también me ayuda a identificar la causa primaria de la deshidratación y es de gran utilidad para posteriormente realizar la hidratación. Dentro de la historia clínica, yo tengo algo que se denomina la anamnesis. Entonces, durante la anamnesis, las preguntas van encaminadas a conocer el consumo de agua y alimento, pérdidas gastrointestinales, producción de orina, ejercicio reciente, exposición al calor, traumas, hemorragias, jadeo excesivo o uso de diuréticos. Entonces, me llega un pacientito y yo empiezo a hablar primeramente con el propietario. Ahora, obviamente le identifico al propietario, identifico al animal, nombre, especie, raza, sexo, ¿verdad? Kilogramos, temperatura inicial, ¿verdad? Después también, obviamente, ella empieza a hablar con el propietario, ¿verdad? El motivo de consulta, ¿verdad? Está con diarrea, está con vómitos, ¿hace cuánto está así? ¿Qué es lo que echa con esas pérdidas en cuanto a vómitos? ¿Es el alimento digerido, alimento sólido? ¿Vomita enseguida después de comer o tarda unas cuantas horas? ¿La diarrea hace cuánto? ¿Qué color? ¿Qué cantidad? ¿Qué consistencia? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Si por ejemplo le tomo la temperatura, viene un cachorro para vacunación, le toman la temperatura y está con 42 de temperatura o 40, le preguntan, ¿viniste caminando? ¿Viniste en auto, con aire, sin aire? ¿Verdad? ¿Estuvo tomando sol? ¿Verdad? Todo eso se pregunta. ¿Por qué? Porque prácticamente la temperatura también influye dependiendo de la actividad del animal y también, ¿verdad?, el lugar en donde estuvo, ¿verdad? Y así uno va consultando, ¿verdad? Si toma agua, cuánto, aumentó, disminuyó, come, no come, ¿verdad? Toda la información que ustedes necesitan para llegar a un diagnóstico. Posteriormente, ¿verdad?, se realiza la exploración física. A medida que yo voy haciendo eso, también puedo realizarle las preguntas al propietario. ¿Para qué me sirve? Me sirve para informar sobre el estado de hidratación del animal, utilizando como guía, dice, los siguientes parámetros. ¿Cómo yo voy a saber qué tan hidratado está mi animal? El peso, ¿verdad? Es un peso normal para la especie, es un peso normal para la raza, es un peso normal para la edad, ¿verdad? Elasticidad de la piel, súper importante. Yo tengo que agarrar o estirar con los deditos, ¿verdad?, la piel del dorso y lomo,
Y si esta prácticamente se queda hacia arriba o se queda con ese pliegue, significa que está deshidratado. ¿Qué tanto tarda en regresar a la normalidad ese pliegue de piel? Es lo que me va a indicar el porcentaje de deshidratación. Sería un porcentaje del 2%, 3%, 5, 10, 12 sería lo peor, ¿verdad? Presencia también de enoftalmo. Enoftalmo es cuando los ojitos entran hacia adentro. Exoftalmo es cuando el ojo salta. Generalmente cuando hay enoftalmo es cuando un paciente está muy deshidratado o caquéctico, ¿verdad? Está muy desnutrido, entonces los ojitos como que entran, ¿verdad? El pulso, si el pulso es muy acelerado, también es indicativo de que el cuerpo trata de compensar las pérdidas, ¿verdad? El estado de las mucosas. Tenemos diferentes tipos de mucosas. La mucosa bucal, ¿verdad? Que vemos en la parte de las encías. La mucosa ocular, ¿verdad? Que es al ver la parte interna de los párpados. La mucosa vulvar, en el caso de la vulva de las hembras. Mucosa prepucial, en el caso de los machos, ¿verdad? Todo eso hay que observar. La mucosa también de la nariz, hay que ver si está pálido, si está hiperémico o rojo, ¿verdad? Si hay presencia de anormalidades. Y el tiempo de llenado capilar, que es la imagen que se ve ahí, ¿verdad? Yo tengo que tomar los cachetitos de mi animal, ¿verdad? Así como muestra, llevarlo hacia arriba y con el dedo pulgar hacer una ligera presión sobre las encías, ¿verdad? Al hacer eso, ¿verdad? Yo aprieto y ¿qué pasa? Es medio como que se vuelve blanquito en la zona donde estoy apretando. Y al retirar, tiene que tomar la coloración normal otra vez en un máximo de 2 segundos. Si tarda otra vez en tomar esa coloración, ¿verdad? Si sigue siendo pálido de a poquito, como que se va llenando ese lugar que toqué, si es, digamos, un tiempo superior a 2 segundos, también es porque tenemos un porcentaje de deshidratación importante. Y aquí está lo que les mencioné en cuanto a los porcentajes de deshidratación. ¿Verdad? Si tenemos un porcentaje de deshidratación del 5% aproximadamente, me dice que es una ligera pérdida de elasticidad de la piel, no es mucho. De 6 a 10% la piel tarda en recuperar su posición normal, las mucosas están secas, o sea, ustedes le alzan los cachetitos a su mascota o al paciente, ¿verdad? Y van a ver que está, que como que se pega luego, ¿verdad? Súper seco. Ligero en oftalmo, los ojitos entran hacia adentro, va a estar apático, sin ganas de hacer nada. Entre el 10 al 12%, ¿verdad? Dice la piel no recupera su posición normal, o sea, se queda hacia arriba cuando estiran. El tiempo de llenado capilar es prolongado, como les dije, superior a 2 segundos. Las mucosas van a estar secas, hundimiento de los globos oculares, o en oftalmos. Puede haber indicios de choque, las extremidades van a estar frías. ¿Por qué? Porque prácticamente el cuerpo va a tratar de salvaguardar los órganos importantes, los internos, entonces va a constreñir las arterias y vénulas que tenemos en las extremidades o los aparatos menos importantes y va a llevar toda esa circulación hacia lo más importante. Taquicardia, porque el cuerpo trata de compensar esas pérdidas. El pulso débil, no se va a sentir tanto, y rápido. Y del 12 al 15% ya es prácticamente, está con una patita ya al lado de San Pedro. Entonces me dice que el animal está en choque hipovolémico en este caso. Bueno, en cuanto a eso, ¿verdad? Tengo que hacer también pruebas de laboratorio. ¿Y para qué? Me dice, porque prácticamente yo tengo parámetros que me van a ser útiles para establecer el grado de deshidratación. Y prácticamente tengo dos tipos de pruebas a realizar, que son las rápidas y las pruebas lentas, ¿verdad? Y prácticamente las pruebas rápidas son de mayor utilidad cuando uno se encuentra obviamente en situaciones que comprometen ya la vida del animal. Y prácticamente hasta acá, chicos, podemos llegar porque ya nos quedan segunditos nomás. Esta partecita les voy a grabar porque queda poca cantidad, entonces para que puedan tener ya disponible todo el material. Cualquier consulta o duda que tengan, me pueden escribir en el grupito, así también vamos a poder disipar dudas